Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo vamos a aprender a diseñar el programa que gestione esta máquina. Esta máquina que vemos aquí está hecha con un Factory.io y está comunicada directamente con un automata 1214 ACDC-RL. He diseñado esta maqueta, la cual se comunica con la máquina por Wi-Fi, y podemos observar que internamente contiene todo lo necesario para realizar la automatización. Disponemos de un automata Siemens 1214, fuente de alimentación para los sensores, un logo para comunicación en red con el 1200 y no sé si se ve abajo un router inalámbrico. Además he dispuesto aquí de sensores, señales de carrera, pulsadores de maneta, pulsador de emergencia, detectores inductivos, pulsadores de electrónica y pilotos de SMR. En realidad esto lo dispuse hace más de 20 años. Obviamente no existían estos modelos de automata, lo hice cuando surgieron los 200, y vamos a aprovechar lo que es la envolvente para trabajar estos temas. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo funciona esta máquina. Esta máquina dispone de un sensor de peso. Nos vamos a acercar a la máquina para verla más detenidamente. Dispone de un sensor de peso, que es este. Aquí he dispuesto un detector fotoeléctrico. El sensor de peso en Siemens son los Ivarex. El detector fotoeléctrico es un sensor digital. Por aquí van a salir las cajas en el momento que ponga ahí en funcionamiento el proceso. He dispuesto aquí un pulsador de marcha y uno de paro, conectados a la I 0.0 y a la I 0.1, ya están conectados, ya se ha hecho el programa. Y bueno, aquí se trata de que vayan saliendo piezas de diverso tamaño, típico en líneas de embotellado, por ejemplo, en fábricas de conserveras, van circulando, y aquí hago una discriminación justo al final de la cinta, hago una discriminación entre piezas de un tamaño por peso y piezas de otro tamaño. Aquí hay un sensor, lo vemos, un sensor de barrera también, y mediante este expulsor pues puedo lanzar las piezas por aquí o dejarlas ahí por aquí. Y en esencia esto lo hago pues para estudiar el tema de buffers y pilas. Veremos también, lo vamos a complementar con algo de lo que he dado en llamar solfeo de la programación, es decir, estudiar instrucciones concretas y ver cómo adaptarlas. Para realizar esto he hecho un function block al cual he llamado buffer y veremos cómo trabaja. Por ahora, bueno, lo podemos poner en funcionamiento tanto desde aquí, desde el pulsador virtual, y los vemos de marcha y paro. Podemos dar aquí a marcha, lo pongo en run, en el momento de marcha selecciona el correspondiente relé y se pone la cinta en funcionamiento. Le voy a dar aquí al paro y bueno, para no trabajar con el ratón puedo darle directamente aquí mediante el pulsador de marcha, es este, y el de paro es este. Marcha y paro, marcha y paro, de las tres cintas, ¿vale? Vamos a ver lo que hace esto en sí. Aquí ahora mismo está realizando un pesaje y se almacena en un buffer. El buffer gestiona las piezas que pueda haber a lo largo de toda la cinta, de tal manera que cuando salgan, puesto que van ordenadas, podremos saber con qué pieza se está tratando. Lo vemos aquí detenidamente. Le damos a marcha. Voy a bajar un poquito el sonido de la máquina. Se hace un poco insoportable. Vemos ahí, aquí, me acerco para que lo veamos bien. En el momento que detecte estas piezas son cajas pequeñas y las deja pasar. En el momento que detecte una grande, pero no la detecta aquí, en realidad la detectó en el sensor de peso. En el momento que venga una grande, pues la lanzará por esta manera. Vemos, este es el caso.
Ahora viene otra grande, también de otra forma, pero se supone que esa pesa. No es por el tamaño de la clasificación, sino por el peso. Ahí vemos cómo funciona esto. Le podemos dar sonido. Nos aproximamos. Bueno, y lo vemos aquí es pequeña y la deja pasar. Esta es grande y la va a retirar. Esta es... bueno, no sé lo que hará con esta. Esa está en medio. Esta es grande, la retira. La ventaja de esto, hace un año hice un vídeo en el cual ponía varios sensores de peso, este estilo. Voy a parar la simulación. Comentaba que la ventaja de esto estriba en que no necesito un sensor por cada expulsor, es decir, pongo un sensor y admito un buffer en cada zona, y si se hace mediante un function block, pues mucho mejor. Entonces, ahora que ya hemos visto cómo es la máquina, qué sensores tiene, los sensores en Factory.io los vemos aquí. Clicando aquí observo los sensores que tenemos. Tenemos un sensor aquí que detecta pieza, marcha y paro, el sensor de peso, que es un sensor analógico, y este sensor que expulsa las piezas, y luego los actuadores de la máquina los tenemos aquí. Todos estos son los actuadores. Cada cinta de este estilo, expulsor, tiene, en realidad es una cinta, la hemos visto ahí, que puede girar en un sentido o en otro, y a la vez puede bascular. Luego son tres salidas las que necesito para gobernar cada una de estos expulsores. Cada cinta necesita una salida, es decir, la cinta 2, pues ahora vemos que está en verde. ¿Por qué? Porque está activa. Y en marcha vemos que, si le doy a paro, vemos que desaparecen todas las entradas que estén activas en ese momento. Le doy a marcha, pues aquí la cinta 3, cinta 2, el SIGWAREX, y la cinta 1 se pone en marcha. Le doy a paro, vemos que desaparece. Bueno, eso lo podemos ver en todo momento. Incluso podríamos ver, vamos a ver algo que es interesante comentar de Factory. Si tengo, estos son los sensores, ¿no? Aquí lo tengo. Ahora mismo está realizando una pesada en voltios de 5 voltios. La caja es intermedia. Le doy a marcha, lo vemos, ahora desaparece. Aquí veo lo que me va a dar el sensor de 0 a 10 voltios. Ahora está pasando la pieza, pues esa ya veo que da 4 voltios. Claro está, como es un sensor dinámico, el que lanza, el que decide la pesada es el sensor que he colocado aquí, el de barrera. Una vez que detecta la barrera en el flanco es cuando recibe la pesada y la meterá al buffer. Aquí tengo lo que son el buffer de entrada, se dispone aquí, y el buffer de salida está aquí en este otro lado. Bien, pasamos entonces a... Bien, vamos a ver en este momento cómo se ha realizado el programa. El cuerpo del programa tiene dos OVs, un OV de arranque. Vamos al OV de arranque. Sería lo primero que haría el automata, entrar en el OV de arranque. Borro este segmento que no contiene nada. El primer segmento se dedica a resetear el buffer y el segundo segmento a mover un par de datos a los punteros de entrada y de salida. Luego veremos qué son los punteros de entrada y de salida. Entonces, llamamos desde aquí a una función que se llama resetear buffer al inicio, y lo que hace es poner el buffer a 0. El buffer, para no alargar el vídeo y sobre todo por hacerlo claro, normalmente los buffers contienen, en fábricas conserveras, en fábricas de embotellado de vinos, de bebidas, contienen datos de tipo struct, y en esos datos contiene pues lo que es el objeto botella. Por ejemplo, el objeto botella pues contiene un string que sea el modelo de vino, otro string que sea el peso o precio en salida, bueno, varios datos para luego poder realizar un informe, ¿no? Pero en este caso se trata de aprender, y puesto que se trata de aprender, pues vamos a ver en cómo se realiza lo que es la programación. Entonces, esta función, ya digo que lo que hace es resetear buffer. Pues vamos a la función y vemos lo que hace. La función resetear buffer pues es una función muy simple, que tiene como parámetros de entrada una pila, que es un array de valores reales, desde el 1 al 10, lo vemos aquí, y lo que hacemos es entrar en un bucle for, y desde el contador igual a 1 hasta 10
hacemos bokeh for típico, ¿no? Y una operación de asignación. Pila, corchetes contador, asigna el valor 0. Es decir, pondrá todo este vector a 0 en el inicio, cuando arranque el programa. Vale, volvemos al startup. Y estos son dos datos que se requieren, que les va a requerir la función buffer para situar los punteros de entrada y de salida. El puntero es un número entero que señala a la celda donde tiene que picar en el caso de que se trate de introducir una pieza, o extraer en el caso de que sea extraer, el puntero de salida. Bien, si vamos a la función main, vamos al main y vemos, lo primero es muy simple, marcha o paro de la cinta. Marcha, esta es la entrada real, la que me habéis visto actuar, la i10.4, y la 0.4 la reservo para la virtual. Desde la máquina virtual puedo activar la cinta y resetear la cinta, pues lo mismo. Ya veis que no tiene ninguna complejidad. Keep en on-run. La gestión del buffer se realiza mediante una función que se llama buffer, y el buffer pues se necesita primero estar habilitado. ¿Cuándo va a estar habilitado? Cuando la cinta se está moviendo. Si no, no tiene sentido poner en funcionamiento esta función. La Q0.0 es la variable cinta. Dato de entrada, lo que pese el SigwarX, el peso del SigwarX. Cuando hay que meter, cuando detecte peso, va negado porque el sensor es normalmente cerrado. Cuando hay que sacar de la pila, cuando detecte el sensor de atrás, el que hemos visto, el sensor 1 que lo he llamado. Y dato de salida, pues el peso de salida, y número de piezas, el número de piezas del buffer, que por cierto esta función, lo que es el conteo del número de piezas, que me interesa tenerlo en cuenta, pero no la he realizado bien la función, como vamos a poder ver. Y por cierto, corregirla como ejercicio. La función, por cierto, va encriptada. Ya vemos el candado, pero vamos, la estáis viendo lo que contiene dentro, no tiene malicia. El segmento 3 tiene una normalización y un escalado. Pues cojo los datos del sensor, que van a ir entre 0 y 10 voltios, el peso del sensor lo meto por la IWOR 100, extraigo el peso real y lo escalo de 0 a 1000, para trabajar yo de 0 a 1000. Suponemos que son 1000 gramos, lo que fuera, ¿no? De 0 a 1000 ya escalado es lo que he llamado llamar el peso del SigwarX. En el siguiente segmento lo que hacemos es discriminar por peso al final del buffer. Cuando el sensor 1, cuando se dé la circunstancia de que tengo el sensor 1, que actúe sobre el sensor 1, y el peso de la salida es mayor o igual a 400, activo un temporizador de impulso, y ese temporizador de impulso lo que hace es expulsar pieza. De todo este programa, que es muy simple, muy limpio, sobre todo porque se construye en base a bloques, vemos que la dificultad estriba en lo que contenga este buffer. Antes de meternos en lo que contenga este buffer, vamos a ir a la pila. ¿Qué es lo que contiene la pila? La pila son los datos y es un array de 10 valores reales. Quien pone 10 puede poner 1000. El número que sea necesario de trabajar, he puesto 10 por ser un número fácil de didáctico, ¿no? De explicar. Entramos en el buffer. Este es el programa. Vemos como datos de entrada tiene un real, una función meter en el buffer datos, otra función extraer del buffer datos. Estos son los sensores que vemos. Este es el sensor del SigwarX y este es el sensor de salida en el ejemplo. Y como datos de salida, el real que salga cuando tenga que salir me tiene que ofrecer el peso al final del buffer y el número de piezas, que como he comentado, esto es lo más fácil de hacer, pero bueno, pues hay que hacer bien la función, sea fácil o difícil. De entrada y de salida tengo la pila, que es esto que he llamado pila, se corresponde con este dato del dB.
Después, como variables estáticas, tengo el puntero de entrada, que es un entero, el puntero de salida, un flanco que lo necesito para utilizar los impulsos, un flanco cuando tengamos orden del sensor de introducir pieza y un flanco para bajar. Esos son los datos que maneja la función. Vale, una vez que vemos los datos que tiene la función, vamos a ver. Bueno, para ver la función hacemos doble clic en el buffer y me dice que introduzca la contraseña. Es Eugenio, o sea, tal cual. De esta forma podemos entrar en la función buffer. ¿Y la función buffer qué contiene? Vamos a ver los segmentos que contiene, que los he procurado documentarlos. Uno para meter datos en la pila, otro para sacar datos de la pila y uno que me calcule el número de piezas en el buffer, lo más que esto es lo que he comentado, pues que lo hacéis como ejercicio para calcular, saber el número de piezas que tengo en la cinta transportadora, por ejemplo. Funciona a medias, no funciona bien. A medias es mal. Venimos aquí en el segmento 1, meter datos en la pila. Cuando se dé la circunstancia de meter, que ya hemos visto cuál es la circunstancia del sensor, pues el dato de entrada, que es lo que tenga en el SIGWARES, lo tiene que meter en la pila y dentro de la pila en el puntero de entrada, donde sea correspondiente. El puntero de entrada, cada vez que ejecutamos esta orden, pasa al siguiente y se incrementa en 1, ¿no? Esto es un contador. Y también, si el puntero de entrada completa el buffer, es decir, de 10 se pasaría a 11, pero bueno, cuando tengamos el valor 11, queremos que vuelva al 1. Y esto es lo que tiene el segmento meter en la pila. Sacar de la pila es parecido. Sacar de la pila lo que es el contador del puntero de salida, pues habrá que incrementar cada vez que entremos. El puntero de salida, cuando sea 11, ponerlo a 1. Y claro está, extraer el dato, esto es más interesante, de la pila, el puntero de salida, que me lo saque en el dato de salida. Bien, el procedimiento para lo que es el trasvase y comprobación, pues es el ya consabido. Trasvasamos nuestro programa y una vez que lo trasvase, me fijo en que no tenga errores y advertencias en cuanto a la compilación y lo que voy a hacer va a ser ponerlo en online. Lo pondré en online y veremos cómo se comporta el buffer para que lo entendamos bien. Vale, arranco todo. Y ahora, esto es importante. Lo dicho, voy sobre todo al dato, a la pila. Entro en la pila. La pila la quiero monitorizar. Me interesa que veamos cómo se comporta. Y por otra parte también me interesa el data block asociado a la función buffer, que es este data block, que también me interesa monitorizarlo. Bien, vamos a ponerlo en dos ventanas para que lo veamos bien. Actualmente el buffer no contiene absolutamente nada. Aquí hemos dicho que se va a almacenar el peso de cada una de las pesadas que se realicen. Aquí tengo los datos de los sensores. Cuando pase por un sensor, por el sensor de meter, pues esto se pondrá true y así. Cuando pase por el sacar se pondrá true. El dato de salida es un valor real que me importa mucho, es realmente lo más trascendente esto. El número de piezas ya vamos a ver que no funciona del todo correcto. El puntero de entrada y el puntero de salida están puestos así. Uno está en la pila de entrada, va a empezar a meter datos aquí. Lo he querido hacer así, lo podríamos hacer de otra forma. Y el puntero de salida comienza aquí. Lo lógico es que los dos hubieran empezado en el 1. Bien, si ahora le doy, bueno, ahora está en online, pero vemos que no funciona. ¿Por qué no funciona?
Pues porque no le he dado marcha al autómata. Para darle marcha al autómata me levanto y activo la máquina. Bueno, la máquina está funcionando, oímos los motores, ya se ha realizado la primera pesada, lo vemos aquí. Cuando esto es true mete dato, ya vemos 749, 347, va metiendo datos. Pronto sacará algún dato, aquí nos está sacando un dato, ya vemos como es grande, se está oyendo el expulsor, se está oyendo, hacer un poquito la red de imaginación. Vemos que las piezas van entrando en el buffer y el puntero de salida lo va recorriendo. El puntero de salida ahora está en el 5, del 5 pasará al 6 y así sucesivamente. El número de piezas obviamente es la diferencia entre ambos punteros, pero he dicho que no funciona del todo bien, sobre todo cuando da la vuelta ahora va a empezar a funcionar mal este dato que digo que tampoco lo he utilizado para nada. Muy fácil de entender. Aquí da la vuelta y me mete datos aquí. Vemos que van metiendo las pesadas, las tengo aquí. Ahora el puntero de entrada va recorriendo, está en el tercero, ahora irá al cuarto, me meterá un dato aquí. En el tercero. Ahora está en el cuarto, me meterá el dato aquí. Lo vemos, acaba de meter un dato y así sucesivamente. Aquí vemos los datos de entrada y de salida. Aquí vemos cómo se comporta el SigWires. Empieza en poco, sube hasta un máximo, pero cuando debe coger la pesada es cuando pase por el sensor, que así es como realmente lo hace. Y es el dato que introduce aquí. Pues con esto ya queda bastante claro el ejercicio.